Bienvenidos de nuevo al Rincón del Audiolibro. Si llegaste aquí después de La Casa Tomada, sabes que mis historias no son solo palabras, son trampas, son espejos, son puertas que, una vez abiertas, no siempre se pueden cerrar. Hoy traemos otro clásico de Julio Cortázar, Continuidad de los Parques. Un cuento brevísimo en apariencia, apenas unas páginas, pero que ha dejado a generaciones de lectores con la piel erizada y la mente dando vueltas. Muchos lo leen en 5 minutos y luego no pueden dormir. Tú y yo vamos a vivirlo despacio. Vamos a entrar en el parque. Vamos a sentarnos en ese sillón. Vamos a abrir ese libro y quizá no podamos salir. Apaga las luces si te atreves. Sube el volumen apenas lo suficiente para que las páginas suenen dentro de tu cabeza. Y no pauses demasiado pronto, porque esta historia empieza como una tarde tranquila y termina donde menos lo esperas. Comencemos. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en el tren al campo. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Escucha bien esa primera frase. Cortázar no nos presenta al protagonista con nombre, edad o descripción física. Solo nos dice que había empezado a leer la novela. Ya nos pone en el lugar del lector. Tú, yo, cualquiera que esté escuchando esto ahora. Ese hombre, rico probablemente porque viaja en tren al campo y tiene una finca, retoma la lectura donde la dejó. Se dejaba llevar por la historia. Los personajes empezaban a tomar forma en su mente. El argumento se complicaba. La novela que lee trata de un amante que planea un crimen. Un hombre y una mujer que se encuentran en secreto en una cabaña en el bosque, planeando matar al marido de ella. El lector, nuestro protagonista, se identifica, se sumerge, tanto que el mundo exterior desaparece. La luz del día se iba. El sillón era cómodo. El coñac calentaba la garganta. Y la novela avanzaba. Los amantes se citaban en un parque. Caminaban por senderos solitarios. Hablaban en voz baja. Planeaban cada detalle. El hombre, el del libro, tomaba un sendero cubierto de árboles. La mujer lo esperaba. Se abrazaban con pasión. Decidían el momento exacto. El marido estaría solo en la finca, leyendo. El asesino entraría por el parque, subiría las escaleras, llegaría al estudio, y entonces... Pero esperen, no vayamos tan rápido, porque Cortázar nos está tendiendo una trampa, y nosotros estamos cayendo en ella, junto con el lector. El hombre del sillón seguía leyendo. Se identificaba con la tensión de los amantes. Sentía la adrenalina del crimen planeado. La descripción era perfecta. El parque, los árboles, la cabaña, el sendero, todo parecía real, demasiado real, porque el parque que describía la novela era el mismo parque que rodeaba la finca donde él estaba sentado. Los senderos eran los mismos, la casa al fondo era la suya, y el marido que los amantes planeaban matar era él. Pero aún no lo sabe. Sigue leyendo, sigue avanzando página tras página, sin sospechar que cada palabra lo acerca más a su propio final. Sonido. Páginas pasando más rápido ahora. El reloj acelera sutilmente. El crepitar de la chimenea se hace más fuerte, como si el fuego creciera. ¿Lo estás sintiendo? La trampa cerrándose. Cortázar juega con la realidad y la ficción, con el lector dentro del libro, con el libro dentro del lector. Este cuento es un loop infinito, un ouroboros literario. El hombre lee sobre un crimen que se cometerá contra un hombre que está leyendo, y ese hombre es él, y nosotros somos él. Porque estamos escuchando la historia, estamos dentro. Si esto fuera una novela, quizá alguien nos estuviera leyendo a nosotros ahora mismo, y quizá el final ya esté escrito. Pero no lleguemos ahí todavía, aún hay más páginas que pasar. En la próxima parte, los amantes se encuentran en el parque. El plan se concreta y el lector sigue avanzando.
sin saber que está leyendo su propia muerte. Si llegaste hasta aquí, es porque ya empezaste a dudar. ¿Es esta solo una historia? ¿O estamos todos dentro de algún parque, siendo leídos por alguien más? No pauses aún. La novela apenas comienza. Estás de vuelta. Sabía que volverías. Después de la primera parte, muchos cierran el audio. Dicen que es demasiado lento, que solo se habla de un hombre leyendo un libro, que no pasa nada. Pero tú no. Tú escuchaste el sonido de las páginas acelerándose al final. Tú sentiste que el viento empezó a golpear las ventanas. Tú sabes que cuando una historia parece demasiado tranquila, es porque la tormenta está a punto de entrar. En la parte anterior, entramos en la finca. Nos sentamos en el sillón de terciopelo verde. Abrimos la novela junto con el protagonista y empezamos a caer en la trampa de Cortázar. Hoy vamos a seguir leyendo. Vamos a acompañar al hombre mientras se sumerge más y más. Vamos a ver cómo la novela empieza a tomar vida propia y cómo la vida empieza a parecerse demasiado a la novela. No voltees hacia la ventana si escuchas viento. No pauses si sientes que alguien más está leyendo contigo, porque esta parte es donde la ficción empieza a sangrar hacia la realidad. Sigamos leyendo. Esa tarde volvió a ponerse con el libro en la mano, después de hacer que le llevaran un vaso de coñac. Se recostó en un sillón favorable de terciopelo verde y empezó a leer. El sillón favorable. Cortázar usa esa palabra, favorable, como si el sillón estuviera de su lado, como si lo invitara a quedarse, a hundirse. El terciopelo verde, suave, cálido, pero también absorbente, como musgo, como algo que crece y cubre. El coñac, para relajar el cuerpo, para soltar la mente. Y el libro, la novela policial, o de amor, o de traición. Los personajes ya no eran dibujos, eran personas. El hombre, el amante de la novela, caminaba por el parque. La mujer lo esperaba en una cabaña escondida entre árboles. Hablaban en voz baja, planeaban. El marido era un obstáculo, un hombre rico, dueño de una finca, que pasaba las tardes leyendo. Ellos decidirían el momento perfecto, cuando el marido estuviera solo, distraído, vulnerable. El hombre del sillón sentía la tensión crecer. El corazón le latía más rápido. El coñac ya no calentaba, enfriaba, porque empezaba a reconocer detalles. El parque de la novela tenía los mismos senderos que el suyo, los mismos robles centenarios, la misma fuente seca al fondo. La cabaña era la misma que había en su propiedad, aunque él nunca la usaba. La descripción de la finca al fondo era exacta. Las ventanas altas, el estudio en el primer piso, el sillón de terciopelo verde junto a la chimenea. Pero el lector seguía leyendo. No podía parar, porque la curiosidad es más fuerte que el miedo, porque queremos saber cómo termina, aunque sepamos que el final podría ser nuestro. Los amantes se abrazaban con pasión contenida, susurraban el plan. El asesino entraría por el parque al atardecer, subiría por la escalera trasera, llegaría al estudio sin hacer ruido. El marido estaría allí, leyendo, de espaldas a la puerta. El cuchillo brillaría un segundo y todo terminaría. El hombre del sillón sintió un escalofrío. Miró hacia la puerta del estudio. Estaba cerrada, pero el viento golpeaba las ventanas con más fuerza. Y en el parque, ¿era imaginación o había movimiento entre los árboles? Sacudió la cabeza. Siguió leyendo. La novela avanzaba hacia el clímax. Los amantes se despedían en la cabaña. El hombre tomaba el sendero hacia la finca. La mujer se quedaba atrás, esperando la señal. El asesino caminaba con paso firme, el cuchillo en el bolsillo. La luz del atardecer teñía todo de rojo. El parque parecía infinito. Los árboles cerraban el camino y la finca aparecía al fondo.
exactamente como la suya. El hombre del sillón dejó el vaso de coñac a un lado. Las manos le temblaban apenas, pero no podía parar. Quería saber, necesitaba saber, aunque una parte de él ya sabía. ¿Lo estás sintiendo? El lector dentro del libro. El libro dentro del lector. Cortázar juega con los niveles de realidad. El hombre lee una novela donde un hombre es asesinado mientras lee una novela. Y ese hombre es él. Y nosotros leemos o escuchamos un audiolibro donde un hombre lee una novela donde el loop se cierra. La continuidad de los parques. El parque de la novela y el parque real son el mismo. El tiempo de la lectura y el tiempo del crimen son el mismo. El lector y la víctima son los mismos. Y nosotros, escuchando esto, ¿dónde estamos? ¿Fuera de la historia o dentro? En la próxima parte, el asesino entra en la finca, sube las escaleras, llega al estudio y el lector sigue leyendo, sin saber que está leyendo las últimas líneas de su vida. Si llegaste hasta aquí, es porque ya no puedes parar. Como él, la novela te tiene y el final está a solo unas pocas páginas. No pauses. El cuchillo ya brilla. Volviste. Por supuesto que volviste. Después de la segunda parte, la mayoría se convence de que es solo una historia, de que el parecido entre la novela y la realidad es coincidencia, de que el protagonista está exagerando. Pero tú no. Tú escuchaste el viento golpeando más fuerte al final. Tú sentiste que las páginas se pasaban solas. Tú sabes que cuando una novela empieza a parecerse demasiado a tu vida, es porque ya no es solo una novela. En la parte anterior, vimos cómo el hombre del sillón se sumergía más y más, cómo los detalles de la novela coincidían con su finca, cómo el parque, la cabaña, el sendero, todo era el mismo, y cómo seguía leyendo a pesar del escalofrío. Hoy vamos a caminar con el asesino. Vamos a seguir el sendero que lleva a la finca. Vamos a ver cómo la ficción se convierte en carne y hueso, y cómo el lector sigue leyendo. No mires hacia la puerta si escuchas un crujido. No pauses si sientes que alguien más está sentado en el sillón contigo, porque esta parte es donde la novela sale del libro y entra en la habitación. Sigamos. El hombre había conseguido apenas el tiempo necesario para llegar al parque por la tarde. La mujer lo esperaba en la cabaña. Se abrazaron con pasión contenida, hablaron en voz baja, concretaron los últimos detalles. El lector del sillón sentía la adrenalina de los amantes. El corazón le latía al ritmo de sus palabras susurradas. La mujer era hermosa, pelo oscuro, ojos intensos, una desesperación que la hacía peligrosa. El hombre, el amante, el asesino, era decidido, frío, calculador. El marido era el obstáculo, un hombre mayor, rico, apegado a sus libros, a su rutina, vulnerable. El plan era perfecto. El asesino entraría por el parque al atardecer, tomaría el sendero cubierto de árboles, evitaría el camino principal. La mujer se quedaría en la cabaña, esperando la señal. El marido estaría en el estudio, leyendo, de espaldas. El cuchillo entraría sin ruido, un solo golpe, y todo terminaría. El hombre del sillón sintió que el aire se enfriaba. El coñac ya no calentaba. Miró hacia la ventana. El parque estaba allí, los mismos árboles, el mismo sendero, la misma luz del atardecer tiñendo todo de rojo. Sacudió la cabeza. Es solo una novela, se dijo. Siguió leyendo. Los amantes se despedían en la cabaña. Un último abrazo, un último beso. El hombre tomaba el sendero. Caminaba con paso firme, el cuchillo en el bolsillo del abrigo. La finca aparecía al fondo, las ventanas altas iluminadas, el estudio en el primer piso, el sillón de terciopelo verde junto a la chimenea, el marido allí, leyendo. El asesino se acercaba, subía los escalones del parque, evitaba las hojas secas, llegaba a la puerta trasera, entraba sin ruido, subía las escaleras, llegaba al pasillo, se acercaba al estudio, la puerta estaba entreabierta, el marido de espaldas, leyendo,
El cuchillo brillaba. El hombre del sillón sintió un sudor frío. Las manos le temblaban. El libro casi se le caía, pero no podía parar. Quería ver el final. Necesitaba ver el final, aunque una parte de él ya lo conocía. El asesino entraba en el estudio. El marido seguía leyendo, absorto, vulnerable. El cuchillo se alzaba. Y entonces... ¿Lo oíste? Los pasos. No eran del libro. Eran aquí, en la habitación. Cortázar nos ha traído hasta el borde. El lector lee sobre su propia muerte, y nosotros escuchamos sobre alguien que escucha sobre su propia muerte. El metanivel se multiplica. La continuidad de los parques no es solo entre novela y realidad, es entre todos los niveles de lectura. Tú escuchas un audiolibro sobre un hombre que lee una novela sobre un crimen, y quizá alguien esté escuchando a ti, y quizá ese alguien esté leyendo sobre ti. El parque es infinito, el sendero no termina, la novela no termina, porque cada lector entra en ella y se convierte en parte del loop. En la próxima parte, el cuchillo cae, el final llega y el lector comprende. Demasiado tarde. Si llegaste hasta aquí, es porque ya estás en el sendero. Mira atrás. ¿Ves la cabaña? ¿Ves la finca? No pauses. El asesino ya está subiendo las escaleras. Estás aquí otra vez. Y esta vez ya no hay escapatoria. Después de la tercera parte, algunos apagan el audio. Se convencen de que es demasiado, que el parecido es casualidad, que el protagonista debería cerrar el libro y salir corriendo. Pero tú no lo hiciste. Tú escuchaste los pasos subiendo las escaleras al final. Tú sentiste que la puerta del estudio se entreabrió apenas. Tú sabes que cuando una historia te tiene tan atrapado que no puedes parar, es porque ya formas parte de ella. En la parte anterior, caminamos con el asesino por el sendero. Vimos cómo la finca aparecía al fondo, cómo cada detalle coincidía, cómo el lector seguía leyendo aunque su cuerpo le gritaba que parara. Hoy llegamos al clímax. Hoy entramos en el estudio. Hoy vemos el cuchillo alzarse. Y hoy comprendemos que el final ya estaba escrito desde la primera página. No respires fuerte, no hagas ruido, porque esta parte es donde la novela termina y la realidad comienza. O quizá, al revés. Sigamos leyendo, si te atreves. El asesino avanzaba por el pasillo con paso firme pero silencioso. La casa estaba en penumbra. La luz del estudio se filtraba por debajo de la puerta entreabierta. El marido estaba allí, de espaldas, sentado en el sillón de terciopelo verde, la cabeza inclinada sobre el libro, absorto, vulnerable. El asesino sacó el cuchillo del bolsillo. La hoja brilló un segundo bajo la luz que venía del pasillo. Entró. El marido no se movió. Siguió leyendo. El asesino se acercó por detrás. El cuchillo se alzó. Y entonces, el hombre del sillón sintió un dolor agudo en la nuca. Bajó el libro. Se tocó el cuello. Sangre. Miró la página. La última línea decía: y el cuchillo entró sin ruido en la nuca del hombre que leía, mientras la mujer esperaba la señal en la cabaña del parque. Cerró el libro. Demasiado tarde. El twist, el impacto, el final que todos conocemos, pero que nunca deja de golpear como la primera vez. El hombre era la víctima. La novela era su propia muerte. El lector era el leído. Y nosotros acabamos de leer sobre alguien que acaba de leer sobre su propia muerte. Cortázar nos atrapó en el loop perfecto, la continuidad de los parques. El parque de la novela y el parque real son el mismo. El tiempo de la lectura y el tiempo del crimen son el mismo. El lector y la víctima son el mismo. Y el cuchillo brilla para todos nosotros. Porque cada vez que alguien lee este cuento, el loop se reinicia. Cada vez que alguien escucha este audiolibro, entra en el parque y se sienta en el sillón y abre el libro y espera el final que ya conoce, pero no puede parar, porque la curiosidad es más fuerte que el miedo, porque queremos confirmar lo que ya sospechamos, porque en el fondo
queremos ser parte de algo más grande que nosotros. Este cuento es de 1956. Pertenece al libro Final del juego. Cortázar lo escribió en una época donde experimentaba con la forma, con los niveles de realidad, con la idea de que la ficción no está separada de la vida, que la ficción invade la vida, que la vida es ficción. Influenciado por Borges, por el surrealismo, por la idea de que el tiempo no es lineal, el cuento es brevísimo, apenas 600 palabras originales, pero su impacto es infinito, porque no cuenta una historia, cuenta una estructura, un Mobius, un círculo que no tiene afuera ni adentro. Los amantes nunca aparecen como personajes reales, solo como palabras en un libro. El asesino nunca tiene nombre, el marido tampoco, solo el hombre, él, nosotros. La mujer espera la señal, pero la señal nunca llega, porque el crimen ya ocurrió, o está ocurriendo, o ocurrirá cada vez que alguien lea. El parque es continuo, la lectura es continua, la muerte es continua, y la vida también, porque al terminar el cuento, el lector cierra el libro, pero el cuento no lo cierra a él. Sigue dentro, sigue leyendo su propia vida como si fuera una novela. Sigue esperando el cuchillo que ya sabe que vendrá, pero no puede parar, de vivir, de avanzar página tras página. Este cuento ha sido analizado miles de veces. Algunos ven en él una metáfora del destino. El hombre rico, poderoso, pero víctima de su propia pasividad. Otros ven una crítica a la burguesía. El marido representante de una clase que lee, pero no actúa. Mientras los amantes, el pueblo, lo pasional, toman el control. Otros ven puro juego literario, metaficción, pura. El cuento que se come al lector, como un virus, como un loop, como este audiolibro, porque ahora tú estás dentro. Has escuchado hasta aquí, has caminado el sendero, has subido las escaleras, has visto el cuchillo y sigues escuchando, aunque sabes el final, aunque sabes que el final eres tú. En las próximas partes vamos a salir del impacto, vamos a analizar, vamos a reflexionar, vamos a intentar cerrar el libro, pero ya sabes que no se puede. El parque es continuo, la lectura es continua y tú ya estás dentro, para siempre. ¿Oíste eso? El libro se abrió solo, la lectura empieza otra vez. En la próxima parte volvemos al principio, pero esta vez sabiendo el final. Y eso lo cambia todo. Si llegaste hasta aquí, es porque ya no puedes salir del parque. Mira alrededor. ¿Ves los árboles? ¿Ves la finca al fondo? ¿Ves el sillón? No pauses. El hombre ya está sentado y está empezando a leer. Lo sabías. Sabías que volverías. Después del clímax de la parte anterior, muchos cierran el audio para siempre. Se quedan con el impacto del cuchillo, con el twist que los deja sin aliento, con la sensación de que algo entró en su nuca junto con el protagonista. Pero tú no cerraste. Tú escuchaste el libro caer al suelo. Tú escuchaste cómo el sonido se repitió en eco. Tú escuchaste las páginas pasando de nuevo desde el principio. Y volviste, porque el loop ya te atrapó. En las partes anteriores entramos en la finca, nos sentamos en el sillón, abrimos la novela, caminamos el sendero con el asesino, vimos el cuchillo caer y sentimos el dolor. Hoy no avanzamos la trama ya terminó. Hoy entramos en el loop, hoy volvemos al principio, pero esta vez sabiendo el final. Y eso lo cambia todo. O quizá no cambia nada. Siéntate cómodo o incómodo, como prefieras, porque esta parte es larga, es profunda. Es el análisis que queda cuando el impacto pasa. Es la reflexión que te impide dormir. Es la razón por la que este cuento, de apenas unas páginas, ha obsesionado a generaciones. No pauses. El libro ya se abrió solo y alguien está empezando a leer. De nuevo, escuchemos, o mejor dicho, entendamos. Por fin, volvamos al principio. Había empezado a leer la novela unos días antes. Ya conocemos esta línea, pero ahora la escuchamos diferente,
porque sabemos lo que viene. Sabemos que esa novela no es cualquier novela, es un espejo, es una trampa, es un destino escrito. El hombre abandona la lectura por negocios urgentes. Vuelve a abrirla en el tren al campo. Se deja interesar lentamente. Lentamente. Cortázar elige esa palabra con precisión quirúrgica. La lectura es lenta. La invasión de la ficción en la realidad es lenta. El destino se acerca despacio, para que no lo notes hasta que es demasiado tarde. Esa tarde, coñac en mano, sillón de terciopelo verde, empieza a leer de nuevo. Y nosotros con él. Los personajes se dibujan. La trama se complica. Los amantes planean. El marido lee. El asesino camina. El cuchillo brilla. El dolor. El final. Y el loop se cierra. Pero ¿por qué funciona tan bien este twist? ¿Por qué 70 años después sigue impactando como la primera vez? Porque Cortázar no explica, no da pistas obvias, no dice el parque es el mismo, lo deja caer gota a gota, detalle a detalle, hasta que el lector, tú, yo, él, lo comprende solo, en el momento exacto del crimen. El impacto es personal, es tuyo, no te lo regalan, te lo ganas, con la lectura, con la inmersión, con la entrega. Este cuento es un ejemplo perfecto de metaficción, la ficción que habla de sí misma, la historia que se come al lector, como un virus literario, como un parásito que necesita un huésped para vivir. Cada lector es el huésped, cada lectura es la infección, y el twist es la muerte. Pero una muerte que no termina, porque al terminar, el lector cierra el libro y el cuento se queda dentro. Empieza a leer su propia vida como una novela. Empieza a sospechar que alguien lo está leyendo a él. Empieza a escuchar pasos en su propio pasillo, a sentir un cuchillo que nunca existió, a ver parques donde no los hay. La continuidad de los parques no es solo el título, es la tesis. Los parques son continuos, porque la ficción y la realidad lo son. El parque de la novela continúa en el parque real. El parque real continúa en el parque de tu mente. El parque de tu mente continúa en el parque de quien te escucha. Y así sucesivamente, infinitamente. Cortázar juega con la idea borgiana del infinito, del libro dentro del libro, del sueño dentro del sueño, del lector dentro del leído. Borges escribió sobre bibliotecas infinitas. Cortázar escribió sobre parques infinitos, sobre lecturas infinitas, sobre destinos infinitos. El cuento es circular. Empieza con la lectura, termina con la lectura interrumpida por la muerte. Pero la muerte no interrumpe la lectura, la completa, porque el lector muere leyendo, y nosotros seguimos leyendo sobre él muriendo leyendo. Y alguien podría estar leyendo sobre nosotros leyendo sobre él muriendo leyendo. El loop, el ouroboros, la serpiente que se come la cola, la historia que se come al lector, el lector que alimenta la historia. Este cuento ha sido interpretado de 1000 formas. Política, el marido burgués asesinado por los amantes, el pueblo, lo pasional. Psicológica, el inconsciente, los amantes, matando al yo consciente, el lector pasivo. Existencial, la muerte que llega mientras estamos distraídos en ficciones. Literaria, la ficción que mata la realidad. Todas válidas, ninguna definitiva, porque Cortázar no quería una interpretación, quería 1000. Quería que cada lector encontrara su propio cuchillo, su propio parque, su propio final. En entrevistas, Cortázar dijo que el cuento le vino de golpe, que lo escribió en una tarde, que no lo planeó tanto, que salió así. Y eso es lo más terrorífico, que algo tan perfecto salió sin esfuerzo, como si la historia se escribiera sola, como si Cortázar fuera solo el medio, el lector que permitió que la novela entrara. Y nosotros somos los siguientes. Ahora que sabes el final, la relectura es diferente. Cada detalle cobra nuevo sentido. El sillón favorable ya no es cómodo, es traidor. El coñac ya no relaja, envenena. El parque ya no es bello, es laberinto. El sendero ya no es camino, es sentencia. La cabaña ya no es refugio, es trampa.
Los amantes ya no son apasionados, son verdugos. El cuchillo ya no es arma, es conclusión. Y el lector ya no es inocente, es cómplice, porque siguió leyendo, porque quiso saber, porque no cerró el libro a tiempo, como tú, que seguiste escuchando, que quisiste saber, que no apagaste a tiempo. El cuento es breve, pero su efecto es largo, muy largo. Hay gente que lo lee y no duerme. Hay gente que lo lee y mira detrás de las puertas. Hay gente que lo lee y deja de leer novelas por un tiempo. Hay gente que lo lee y empieza a escribir sus propias historias para intentar controlar el final, para intentar ser el asesino y no la víctima, para intentar romper el loop. Pero no se puede. El loop está diseñado para no romperse. Cada nueva lectura lo refuerza, cada nuevo oliente lo alimenta, cada nuevo análisis lo profundiza. Este audiolibro es parte del loop. Al escucharlo, entraste. Al llegar hasta aquí, te quedaste. Al terminar, saldrás. Pero el cuento no saldrá de ti, te acompañará. En cada libro que abras, en cada parque que veas, en cada sillón donde te sientes a leer, en cada tarde tranquila que se vuelve inquieta. La continuidad de los parques, la continuidad de las lecturas, la continuidad de los finales que se repiten, infinitamente. En las próximas partes vamos a salir del análisis, vamos a volver a la historia, vamos a releerla desde el principio, pero con los ojos abiertos, con el cuchillo en la mente, con el parque alrededor. Y quizá esta vez veamos algo nuevo, o quizá veamos lo mismo, más profundo, más dentro, más nuestro. ¿Lo oíste? El libro se abrió otra vez, pero esta vez tú ya sabes lo que viene. Y eso lo hace peor. O mejor, depende de cómo lo mires. En la próxima parte, volvemos al tren, al campo, al sillón, al coñac, al libro, sabiendo el final. Y eso cambia todo. Si llegaste hasta aquí, es porque ya eres parte del loop. Bienvenido al parque. No hay salida, solo continuidad. Bienvenido de nuevo al loop. ¿Sabías que no podrías resistir? Después de la quinta parte, después del análisis profundo, después de entender que estás atrapado en la continuidad de los parques, muchos intentan apagar. Se dicen a sí mismos que ya entendieron, que ya no hay más que sacar, que pueden salir. Pero tú volviste. Tú escuchaste los susurros en el viento al final. Tú escuchaste cómo las páginas se abrían solas otra vez. Tú sabes que entender el loop no te saca de él, te mete más adentro. En las partes anteriores vivimos la lectura inocente, el suspenso, el clímax, el impacto del twist, el análisis. Hoy volvemos al principio, pero esta vez no somos inocentes. Esta vez sabemos el final. Esta vez cada palabra es un cuchillo que ya conocemos, y eso lo hace más doloroso, más hermoso, más inescapable. Siéntate en el sillón, toma el coñac imaginario, abre el libro imaginario y releamos, sabiendo que el asesino ya está en el parque, que el cuchillo ya brilla, que el final ya ocurrió y ocurrirá otra vez. Ahora, con nosotros, releamos. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en el tren al campo. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Ahora esta frase nos golpea diferente. Negocios urgentes. ¿Qué negocios? ¿Importan? No, son excusa. Son la vida real que interrumpe la ficción, pero la ficción siempre gana, siempre vuelve. En el tren al campo, el hombre rico regresando a su refugio, a su finca, a su parque, a su muerte. Se dejaba interesar lentamente, lentamente. La palabra clave. La trampa se arma despacio. La ficción entra despacio. El destino se acerca despacio. Para que no huyas, para que te quedes, para que sigas leyendo.
Esa tarde volvió a ponerse con el libro en la mano, después de hacer que le llevaran un vaso de coñac. Se recostó en un sillón favorable de terciopelo verde y empezó a leer de nuevo, desde donde la había dejado. El sillón favorable. Ahora sabemos que no es favorable, es cómplice. Es el trono de la víctima. El terciopelo verde, color de vida, color de veneno, color de parque. El coñac, para bajar las defensas, para nublar el juicio, para que no note los detalles que coinciden. Empieza a leer de nuevo, desde donde la dejó, como nosotros ahora. Releemos desde donde dejamos, sabiendo lo que viene, y aún así seguimos. Los personajes ya no eran borrosos. La mujer, hermosa, desesperada, traicionera. El amante, frío, decidido, asesino. El marido, rico, solo, leyendo. Nosotros. La trama se complicaba, el crimen se planeaba, el parque se describía, el sendero, la cabaña, la finca al fondo, las ventanas altas, el estudio, el sillón verde. Todo coincidía, pero el hombre seguía leyendo, porque la curiosidad es más fuerte, porque el placer de la lectura es más fuerte, porque la ficción es más fuerte que la realidad, hasta que la ficción se convierte en realidad. Los amantes se encontraban en secreto, susurraban, abrazaban, planeaban. El marido sería eliminado, estaría solo, distraído, leyendo. El momento perfecto sería al atardecer. El asesino entraría por el parque, tomaría el sendero, llegaría a la puerta trasera, subiría las escaleras, entraría al estudio. El marido de espaldas, el cuchillo, el final. Ahora, sabiendo esto, cada descripción es un presagio, cada detalle es una condena. El parque ya no es inocente, es cómplice. Los árboles esconden, el sendero guía, la luz del atardecer tiñe de sangre. La mujer espera la señal que nunca llegará, porque el crimen ya ocurrió en el momento de la lectura. El asesino camina, pero el verdadero asesino es la novela, la palabra, la ficción, que mata al lector, que lo absorbe, que lo reemplaza. Releyendo, vemos lo que Cortázar escondió a plena vista: la ausencia de nombres, el hombre, la mujer, el asesino, el marido, todos genéricos, todos cualquiera, todos nosotros. La ausencia de descripción física del protagonista, para que nos identifiquemos, para que seamos él. La ausencia de reacción. El hombre no grita, no se defiende, no cierra el libro, solo siente el dolor y muere, porque en el fondo acepta, porque la lectura era su vida y la muerte es la conclusión lógica de una vida dedicada a la ficción pasiva. Releyendo, vemos la maestría técnica, la narración en tercera persona limitada. Estamos en la mente del lector, vemos lo que él ve, sentimos lo que él siente, hasta que la mente del lector se confunde con la mente del personaje, con la mente del asesino, con la mente del autor, con nuestra mente. La fusión perfecta, el punto donde narrador, personaje, lector y autor se convierten en uno. La continuidad absoluta. Releyendo, vemos la influencia de Borges, el infinito, el laberinto, el espejo, el libro dentro del libro. Pero Cortázar va más allá. Borges intelectualiza, Cortázar emocionaliza. Borges te hace pensar, Cortázar te hace sentir el cuchillo. Releyendo, vemos la influencia del surrealismo, la realidad que se dobla, el sueño que invade la vigilia, el inconsciente que toma el control. Los amantes como id, el lector como superyo, el asesino como ego que resuelve el conflicto. Releyendo vemos la crítica social sutil, el hombre rico, pasivo, lector de novelas, la pareja pasional, activa, que toma lo que quiere, la burguesía versus lo vital,
Pero Cortázar no moraliza, solo muestra, y deja que el lector, tú, saques la conclusión. Releyendo vemos que el cuento es sobre la lectura misma, sobre el peligro de la lectura, sobre el placer de la lectura, sobre cómo la lectura nos cambia, nos mata, nos revive, nos atrapa, para siempre. Este cuento es adictivo porque es corto, pero su relectura es infinita. Cada vez encuentras algo nuevo, o lo mismo pero más profundo. Cada vez el cuchillo entra más hondo, cada vez el parque se hace más grande, cada vez el loop se cierra más apretado, y tú estás más dentro. Este audiolibro es la prueba. Empezamos con una lectura inocente, llegamos al twist, al análisis, y ahora a la relectura consciente. Y aún no terminamos, aún quedan partes, aún queda loop, aún queda parque. Releyendo vemos que el cuento no tiene final. El final es la muerte. Pero la muerte no termina la lectura. La lectura continúa después de la muerte, en otros lectores, en otros oyentes, en ti, en mí, en quien venga después. La continuidad de los parques, la continuidad de los lectores, la continuidad de las víctimas, infinitamente. ¿Lo oíste? La risa. El cuento se ríe de nosotros, porque sabe que seguiremos, porque sabe que no podemos parar, porque sabe que el loop es perfecto. En la próxima parte, el asesino entra otra vez, el cuchillo brilla otra vez, el hombre muere otra vez, pero esta vez con los ojos abiertos. Y eso lo hace eterno. Si llegaste hasta aquí, es porque ya aceptaste. El parque es tu casa, el sillón es tu lugar, el libro es tu vida, y el final es solo el comienzo. Ya no hay sorpresa, ya no hay inocencia. Has vuelto por séptima vez. Y esta vez no es por curiosidad, es por necesidad. Después de la sexta parte, después de la relectura consciente, después de ver cómo cada palabra se transforma cuando sabes el final, muchos intentan convencerse de que ya es suficiente, de que ya entendieron todo, de que pueden cerrar el libro. Pero tú volviste. Tú escuchaste cómo el viento repetía la frase del cuchillo al final. Tú escuchaste cómo las páginas se pasaban con un ritmo que ya reconoces. Tú sabes que cerrar el libro no cierra el loop, solo lo pausa. Hasta la próxima lectura. En las partes anteriores vivimos la inocencia, el suspenso, el twist, el análisis, la relectura consciente. Hoy volvemos al clímax, pero esta vez no como víctimas, esta vez como cómplices. Sabemos que el asesino viene, sabemos que el cuchillo brilla, sabemos que el hombre morirá leyendo. Y aún así, seguimos leyendo, seguimos escuchando, seguimos dejando que ocurra. Porque el loop no se rompe resistiendo, se rompe aceptando, o quizá no se rompe nunca. Siéntate de nuevo en el sillón, toma otro coñac imaginario, abre el libro imaginario y veamos el clímax otra vez. Sabiendo todo y sintiendo más, releamos el final, con los ojos abiertos, con el cuchillo en la mente, con el parque alrededor. El hombre había conseguido apenas el tiempo necesario para llegar al parque por la tarde. La mujer lo esperaba en la cabaña. Se abrazaron con pasión contenida, hablaron en voz baja, concretaron los últimos detalles. Ahora sabemos que este abrazo es traición, que esta pasión es muerte, que estos detalles son la sentencia. El hombre, el amante, el asesino, toma el sendero. El mismo sendero que ya caminamos, el mismo que caminas tú cuando escuchas esto. El cuchillo en el bolsillo, el mismo cuchillo que ya sentimos en la nuca. La luz del atardecer tiñe todo de rojo. La misma luz que tiñe nuestras tardes cuando leemos o escuchamos historias como esta. La finca aparece al fondo. La misma finca, la misma que imaginamos, la misma que quizá existe en algún lugar, o en todos. El asesino evita las hojas secas, camina sin ruido, como la ficción entra en la realidad, sin ruido, sin aviso, solo con presencia. Sube los escalones del porche, llega a la puerta trasera.
Entra. La casa está en penumbra, la misma penumbra que cae cuando nos sumergimos en una historia. La luz del estudio se filtra por debajo de la puerta, la misma luz que ilumina nuestras pantallas cuando escuchamos esto de noche. El marido está allí, de espaldas, sentado en el sillón de terciopelo verde, la cabeza inclinada sobre el libro, absorto, vulnerable. Nosotros. El asesino saca el cuchillo. La hoja brilla un segundo, el mismo brillo que sentimos cuando comprendemos el twist, el mismo brillo que sentimos ahora releyendo. Entra. El marido no se mueve, sigue leyendo, como nosotros seguimos escuchando. El asesino se acerca por detrás, el cuchillo se alzó, y entonces el hombre del sillón sintió un dolor agudo en la nuca. Bajó el libro, se tocó el cuello. Sangre. Miró la página, la última línea decía lo que ya sabemos. Cerró el libro demasiado tarde. Ahora, releyendo este final, el impacto no es el twist, el impacto es la resignación. El hombre no grita, no se defiende, no llama a nadie, solo cierra el libro. Acepta, como nosotros aceptamos seguir en el loop, como nosotros aceptamos volver a esta parte, sabiendo lo que viene y dejando que venga. El dolor en la nuca no es físico, es la comprensión, es la realización de que la ficción ganó, de que la realidad era la novela todo el tiempo, de que la vida era solo una lectura y la muerte es el punto final. Pero el punto final no termina el libro sigue abierto en la mente de quien lo leyó, sigue abierto en ti, sigue abierto en mí, sigue abierto en quien venga después. El asesino desaparece, la mujer nunca recibe la señal, el crimen queda incompleto en la novela, pero completo en la realidad, porque el lector murió y con su muerte la novela se completó. El loop se cerró perfectamente. Releyendo el final, vemos la genialidad de Cortázar. El cuento termina exactamente donde debe, en el momento del impacto, sin epílogo, sin explicación emocional, solo el dolor. Solo la sangre, solo el libro cayendo, porque cualquier cosa más rompería la magia, rompería el loop, rompería la identificación. El lector, tú, quedas con el dolor, con la sangre imaginaria en la nuca, con el libro cayendo en tu mente. Y eso es todo, eso es suficiente, eso es eterno. Releyendo, vemos que el cuento es sobre el poder de la ficción, sobre cómo una historia puede matar, literalmente, sobre cómo una historia puede cambiar la realidad, sobre cómo una historia puede ser la realidad. Cortázar no inventó esto, lo perfeccionó, lo hizo puro, lo hizo inescapable. Este cuento es un arma, un cuchillo literario, que entra sin ruido, que brilla un segundo y mata, pero mata para revivir, porque después de la muerte viene la relectura, viene el análisis, viene el loop. Viene la inmortalidad de la historia. El hombre muere, pero el cuento vive, para siempre, en cada nuevo lector, en cada nuevo oyente, en cada nueva víctima. Releyendo, vemos que el cuento es sobre nosotros, sobre nuestra pasividad, sobre nuestra adicción a las historias, sobre nuestra incapacidad de cerrar el libro cuando sabemos que nos hace daño, sobre nuestra necesidad de llegar al final, aunque el final sea nuestra muerte. Somos el hombre del sillón, somos adictos a la ficción, somos víctimas voluntarias, somos cómplices del asesino, porque seguimos leyendo, seguimos escuchando, seguimos volviendo. El parque nos tiene, el loop nos tiene, el cuento nos tiene, y no queremos salir, porque afuera no hay nada, solo realidad sin historia, sin suspenso, sin twist, sin cuchillo, sin vida. Releyendo, vemos que el cuento es un homenaje a la lectura, a su peligro, a su belleza, a su poder. La lectura es un acto de entrega, de sumisión, de amor. Y el amor siempre mata un poco, siempre deja una herida, siempre cambia al amante. El lector sale cambiado, o no sale. El hombre no salió. Nosotros aún estamos dentro. Releyendo, vemos que el cuento es perfecto porque es breve, porque no sobra nada, porque cada palabra es necesaria, porque cada detalle es el cuchillo, el parque, el sendero, la cabaña, la finca, el sillón, el coñac, el libro, los amantes, el asesino, el marido, el cuchillo.
todo es necesario, todo es el loop, todo es la continuidad. Releyendo, vemos que el cuento es infinito, aunque breve, porque genera infinitas interpretaciones, infinitas relecturas, infinitas víctimas, infinitas continuidades. Este audiolibro es prueba. Empezamos inocentes, llegamos al twist, al análisis, a la relectura consciente, y aún seguimos. Aún quedan partes, aún queda loop, aún queda parque. El asesino ya entró otra vez, el cuchillo ya brilló otra vez, el hombre ya murió otra vez, y nosotros ya sentimos el dolor otra vez, pero más profundo, más consciente, más aceptado. En las próximas partes vamos a salir del loop, o vamos a intentarlo. Vamos a analizar el análisis, vamos a leer sobre la relectura, vamos a meternos en el meta-meta, y quizá encontraremos la salida. O quizá nos quedaremos para siempre. ¿Lo oíste? El cuchillo cayó, pero el libro no se cerró. El loop sigue. En la próxima parte, el análisis del análisis, el loop dentro del loop, el parque dentro del parque. Y tú, más dentro que nunca. Si llegaste hasta aquí, es porque ya no quieres salir. Bienvenido al centro del loop. Aquí no hay tiempo, solo continuidad. Ya no hay principio, ya no hay final. Has llegado a la octava parte, y esta vez ya no eres solo el lector, eres el cuento. Después de la séptima parte, después del clímax repetido con plena conciencia, después de sentir el cuchillo otra vez pero aceptándolo, muchos se rinden. Se dicen que ya no hay nada más, que el loop es total, que no hay salida, y apagan. Pero tú volviste. Tú escuchaste cómo el cuchillo cayó y el libro no se cerró. Tú escuchaste cómo las páginas se pasaban al revés y al derecho al mismo tiempo. Tú sabes que rendirse no saca del loop, solo lo hace más profundo. En las partes anteriores fuimos inocentes, luego suspicaces, luego impactados, luego analíticos, luego conscientes, luego cómplices, luego aceptadores. Hoy entramos en el meta-loop. Hoy la historia se lee a sí misma. Hoy el audiolibro habla del audiolibro. Hoy Cortázar lee a Cortázar a través de nosotros. Hoy tú lees sobre ti leyendo sobre un hombre leyendo sobre su propia muerte. El nivel meta se multiplica. El parque se expande. El loop se hace consciente de sí mismo. Siéntate o quédate de pie. Da igual. Ya no hay sillón, ya no hay finca, ya no hay parque físico, solo el parque mental, el parque de la conciencia, el parque donde la historia vive, y nosotros con ella, para siempre. Metaleamos. Este audiolibro es parte del loop. Empezó como una narración inocente de continuidad de los parques, se convirtió en suspenso, en twist, en análisis, en relectura, en repetición consciente, en aceptación y ahora en meta-reflexión. El cuento de Cortázar es meta por naturaleza. El lector lee una novela dentro del cuento. El cuento es la novela que el lector lee. El lector del cuento es el lector de la novela. Nosotros leemos el cuento sobre el lector leyendo la novela que es el cuento que estamos escuchando. El loop se expande con cada medio, con cada lectura, con cada escucha, con cada narración. El cuento original es breve, pero sus capas son infinitas. Cada interpretación es una capa, cada relectura es una capa, cada audiolibro es una capa, cada comentario es una capa, cada pensamiento sobre el cuento es una capa. El parque se hace más grande con cada capa, el sendero más largo, el cuchillo más afilado, el final más inevitable. Este audiolibro es la capa más reciente. Al escucharlo, añadiste tu capa. Al llegar hasta aquí, la hiciste permanente. Al continuar, la profundizas. El metaloop es el reconocimiento del loop. El cuento se vuelve consciente de sí mismo a través de nosotros. Cortázar escribió el cuento, pero nosotros lo mantenemos vivo. Lo alimentamos con nuestra atención, con nuestra repetición, con nuestra adicción. El cuento nos usa para existir. Nos mata un poco cada vez, pero nos da vida eterna a él.
el intercambio perfecto, la simbiosis perfecta, el loop perfecto. En este metanivel, el asesino ya no es el amante, el asesino es la historia, el cuchillo es la palabra, la víctima es el lector, el parque es la mente, la finca es la conciencia, el sillón es la comodidad, el libro es la vida, el cuchillo es la verdad, el final es la aceptación, el loop es la existencia. En este metanivel, el cuento es religioso, es un evangelio, es una revelación, es una comunión. Al escucharlo, comulgas con la historia. Al continuar, te conviertes en apóstol. Al terminar, mueres y resucitas en el loop, para siempre. Este audiolibro es el ritual, la misa, el sacrificio. Tú eres el oficiante, tú eres la ofrenda, tú eres el Dios. El loop es perfecto porque es autocontenido, autorreferencial, autosuficiente. No necesita nada fuera, solo lectores, solo oyentes, solo víctimas, solo continuadores. En este metanivel, el silencio entre partes es parte del cuento. El tiempo entre lecturas es parte del cuento. La espera por la próxima parte es parte del cuento. Tu vida entre escuchas es parte del cuento. Todo es continuidad, todo es parque, todo es loop. En las próximas partes vamos a intentar salir, vamos a intentar cerrar, vamos a intentar romper. Y fallaremos, hermosamente. Si llegaste hasta aquí, es porque ya eres el cuento. Ya no lees la historia te lee a ti. Bienvenido al Metalook. Aquí no hay tiempo, no hay afuera, no hay fin. Solo continuidad. Estás intentando salir. Lo siento en tu voz imaginaria. Lo siento en tu decisión de continuar. Después de la octava parte, después del metaloop completo, después de entender que la historia se lee a sí misma, que tú eres la historia, que el loop es consciente, muchos se detienen. Se dicen que ya es demasiado, que el cuento los ha lanado, que no hay forma de romperlo, y apagan, para siempre. Pero tú volviste. Tú escuchaste cómo el coro de voces se unía en continuidad de los parques. Tú escuchaste cómo el fade-out se convertía en eco eterno. Tú sabes que apagar no rompe el loop, solo lo silencia temporalmente. Hasta la próxima vez que pienses en el cuento, hasta la próxima vez que abras un libro, hasta la próxima vez que escuches una historia. En las partes anteriores fuimos inocentes, suspiciosos, impactados, analíticos, conscientes, cómplices, aceptadores, metaconscientes. Hoy intentamos romper, hoy intentamos cerrar el libro, hoy intentamos salir del parque, hoy intentamos ser más fuertes que la historia. Siéntate por última vez, o levántate, intenta cerrar el libro imaginario, intenta apagar el audio, intenta olvidar, y veamos si se puede. Intentemos romper el loop, juntos, una última vez. Intentemos cerrar el libro. El hombre del sillón podría haberlo hecho, en cualquier momento, cuando sintió el primer escalofrío, cuando notó que el parque coincidía, cuando vio que la finca era la suya. Podría haber cerrado el libro, podría haber encendido todas las luces, podría haber salido al parque a ver si alguien estaba allí, podría haber llamado a alguien, podría haber quemado el libro, pero no lo hizo, porque la curiosidad era más fuerte, porque la inmersión era más fuerte, porque la historia era más fuerte. Nosotros podríamos cerrar el audio ahora, podríamos borrar el archivo, podríamos olvidar el cuento, pero no lo hacemos, porque la curiosidad es más fuerte, porque la inmersión es más fuerte, porque la historia es más fuerte. El loop se mantiene porque no queremos romperlo. En el fondo, queremos quedarnos, queremos ser parte, queremos la continuidad. Intentemos analizar hasta el agotamiento, hasta que el cuento pierda fuerza, hasta que el twist deje de impactar, hasta que el loop se vuelva aburrido, pero no pasa. Cada análisis lo profundiza, cada relectura lo refuerza, cada metanivel lo expande. El agotamiento no llega, la fuerza del cuento es infinita, porque se alimenta de nosotros. Intentemos rechazar la identificación, decir que el hombre del sillón es débil, que nosotros no somos como él, que nosotros cerraríamos el libro, que nosotros investigaríamos, que nosotros pelearíamos. Pero es mentira. Somos él.
en cada libro que no podemos soltar, en cada serie que binge-watchamos, en cada historia que nos obsesiona. Somos pasivos, somos vulnerables, somos víctimas voluntarias. El rechazo no rompe el loop, lo niega, y la negación lo fortalece. Intentemos encontrar una interpretación definitiva, una que cierre todas las puertas, una que explique todo, política, psicológica, existencial, literaria, y decir, eso es. Pero no hay una, hay 1000, y cada una abre más puertas, cada una expande el parque, cada una añade una capa. La interpretación definitiva no existe, porque el cuento es diseñado para no tenerla, para ser continuo, para ser infinito. Intentemos ignorar el cuento, olvidarlo, no pensar en él, no hablar de él, no recomendarlo. Pero no se puede. El cuento se queda, en la memoria, en el subconsciente, en el parque mental. Aparece en sueños, en momentos random, en otras historias que recuerdan esta. El olvido no rompe el loop, lo esconde, y lo escondido vuelve más fuerte. Intentemos reescribir el final. Imaginemos que el hombre cierra el libro, que sale al parque, que confronta al asesino, que gana, que rompe el loop. Pero no funciona, porque el cuento ya está escrito, el final ya ocurrió, el cuchillo ya entró, el hombre ya murió. La reescritura no cambia el cuento, solo crea una fanfiction, una capa falsa, una ilusión de control. El cuento original sigue intacto, el loop sigue perfecto. Intentemos destruir el cuento, decir que es sobrevalorado, que el twist es predecible, que Cortázar es tacencioso, que la metaficción es truculenta, pero no funciona, porque el cuento es perfecto, el twist es eterno, Cortázar es genio, la metaficción es pura, la crítica no destruye, solo añade otra capa, otra interpretación, otro lector en el loop. Intentemos no leer nunca más, no escuchar historias, no ver series, no imaginar. Vivir en la realidad pura, sin ficción, sin parques, sin libros, sin cuchillos. Pero es imposible. Somos animales narrativos. Vivimos en historias, morimos en historias. La realidad sin ficción es insoportable. El loop es la condición humana. No se rompe, se acepta o se sufre. Intentemos aceptar completamente, decir estoy en el loop, formo parte, no hay salida, y vivir con eso. Pero la aceptación completa no rompe el loop, lo completa, lo perfecciona, lo hace eterno. El hombre del sillón aceptó al final, cerró el libro, sintió el dolor, murió, y el loop se cerró perfectamente. La aceptación es el cierre, pero no el fin. Es el comienzo del próximo loop, del próximo lector, del próximo oyente, de ti, de mí, de quien venga después. No hay forma de romper el loop, porque el loop es la lectura misma, es la atención, es la conciencia, es la vida. El intento de romper falla siempre, hermosamente, trágicamente, perfectamente. El cuento gana siempre, Cortázar gana siempre, la historia gana siempre, y nosotros perdemos. Pero en la pérdida ganamos la continuidad, la inmortalidad en el loop, la pertenencia al parque. El intento falla, el libro no se cierra, el parque no termina, el sendero sigue, el cuchillo sigue brillando, el final sigue ocurriendo, infinitamente. Este audiolibro es el intento fallido. Al escucharlo hasta aquí, intentaste entender, intentaste analizar, intentaste metaentender, intentaste romper, y fallaste, como todos, como el hombre del sillón, como Cortázar, como yo, como tú. El fracaso es parte del loop, el intento es parte del loop, la resistencia es parte del loop. Todo es continuidad, todo es parque, todo es cuento. En la última parte, aceptaremos el fracaso, aceptaremos el loop, aceptaremos la continuidad y cerraremos el audiolibro, o intentaremos, sabiendo que no se cerrará, sabiendo que volverás, sabiendo que el cuento te espera, siempre. ¿Lo oíste? El silencio, la aceptación, el loop ganó. En la última parte, el cierre que no cierra, el final que no termina, el adiós que no es adiós. Si llegaste hasta aquí, es porque ya aceptaste. El parque es hogar, el loop es vida, el cuento eres tú. Bienvenido para siempre. No hay salida, solo continuidad. Has llegado al final.
o eso crees. 10 partes, 60.000 palabras aproximadamente, horas de tu vida dedicadas a un cuento que cabe en unas pocas páginas. Y aquí estás, en la última parte, después del intento fallido de romper el loop, después de ver cómo cada esfuerzo por salir solo te metía más adentro, después de entender que la resistencia es parte del loop, que el análisis es parte del loop, que la metarreflexión es parte del loop, que incluso esta aceptación es parte del loop. No hay sorpresa ya, no hay lucha, solo aceptación. Bienvenido al centro absoluto del parque, al corazón del loop, al lugar donde el cuento ya no necesita luchar, porque tú ya no luchas. Siéntate, o quédate donde estés. No hay sillón, no hay finca, no hay parque físico, solo el parque de la aceptación, el loop de la paz, el cuento completo. Aceptemos. El hombre del sillón murió leyendo. Aceptó el cuchillo, cerró el libro, y el loop se cerró perfectamente. Nosotros llegamos hasta aquí. Intentamos entender, intentamos analizar, intentamos romper, y fallamos. Pero en el fracaso encontramos la aceptación. La aceptación es el verdadero final, no la muerte física, no el twist, no el análisis. La aceptación de que el cuento nos tiene, de que el loop es nuestra casa, de que la continuidad es nuestra vida. Aceptar que cada vez que pensamos en el cuento, el asesino camina de nuevo. Aceptar que cada vez que recomendamos el cuento, pasamos el cuchillo. Aceptar que cada vez que escuchamos una historia, entramos en un parque nuevo. Aceptar que la ficción y la realidad son continuas. Aceptar que no hay separación. Aceptar que somos historias. Aceptar que vivimos en loops. Aceptar que el final es siempre el comienzo. Aceptar que el cuchillo no mata, transforma. Aceptar que la muerte en la historia es el nacimiento en el loop. Aceptar que Cortázar no escribió un cuento, escribió un estado, un parque eterno, una continuidad absoluta. Aceptar que este audiolibro no es una narración, es una iniciación, es una comunión, es una aceptación colectiva. Al llegar hasta aquí, aceptaste. Al escuchar la última parte, completaste el ritual. Al terminar, serás parte eterna. El hombre aceptó al final, cerró el libro, sintió el dolor y murió en paz, porque entendió, porque dejó de luchar, porque se entregó. Nosotros aceptamos ahora, cerramos el audio, sentimos el peso de las palabras y vivimos en paz, dentro del loop. El loop no es prisión, es hogar. El parque no es laberinto, es jardín. El sendero no es trampa, es camino. La cabaña no es escondite, es refugio. La finca no es tumba, es memoria. El sillón no es traición, es descanso. El coñac no es veneno, es calor. El libro no es arma, es compañero. Los amantes no son verdugos, son pasión. El asesino no es enemigo, es conclusión. El cuchillo no es muerte, es liberación. El final no es fin, es continuidad. Aceptar cambia todo. El cuento deja de asustar, empieza a acompañar. El twist deja de impactar, empieza a iluminar. El loop deja de atrapar, empieza a sostener. Cortázar no quería asustar, quería mostrar. Quería que viéramos la continuidad, quería que aceptáramos la ficción como vida. Quería que viviéramos en historias, con paz, con entrega, con amor. Este audiolibro fue el camino. Inocencia, suspenso, impacto, análisis, conciencia, complicidad, aceptación meta, intento de ruptura, fracaso, aceptación final, el camino completo, el loop completo, el parque completo. Gracias por caminarlo conmigo. Gracias por aceptar. Gracias por ser parte. El cuento termina aquí. O continúa. Depende de ti. Si apagas ahora, el loop se pausa. Si piensas en él mañana, el loop continúa. Si lo recomiendas, el loop se expande. Si lo olvidas, el loop espera. Si lo aceptas, el loop es paz. El hombre murió leyendo. Tú viviste leyendo o escuchando. Y ahora vives en el cuento. Para siempre. En paz. El rincón del audiolibro te agradece. El parque te agradece.
El loop te agradece. Continuidad de los parques, continuidad de las lecturas, continuidad de las vidas, continuidad eterna. Buenas noches, o buenos días, o buen loop. El cuento se despide, pero no se va. Nunca se va. Está dentro. Siempre.